Ok, creo que ya está. Parece que ya está ahora sí. Siempre me pasa que a la primera nunca agarra. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Les agradezco mucho que estén viendo esta caminata mañanera, aunque sea ya muy tarde. Yo sé que no son horas ya, pero pues bueno, la verdad es que tuve algunas complicaciones respecto de mi tema laboral y también me había quedado sin celular la semana pasada. Entonces, pues honestamente pues no pude hacer las transmisiones a falta de la herramienta que pues es el celular, ¿no? Pero de cualquier manera les agradezco también mucho que hayan atendido al llamado de ahora que he estado invitando a algunas personas, políticos locales, políticos de la región, diputados y demás, a platicar en esas caminatas. Estuvo muy bien el debate del día lunes con Alberto Amador González del PAN. Se puso más o menos intenso. Si pueden, si quieren, pues pueden verlo. Está ahí aquí en mi fanpage, o también pues publicado ya en algunos muros o grupos en los que suelo publicar estas caminatas. Les agradezco mucho, le mando muchísimos saludos a quienes nos están empezando a ver. Y bueno, hoy es el miércoles 20 de noviembre de 2019 y pues como siempre les agradezco muchísimo que estén pues conectándose. Lo que le da título a esta plática pues refiere en algún momento a lo que platicaba con Alberto Amador González en la pues en la caminata del día lunes. Y es el hecho de que pues a la derecha parece molestarle muchísimo que Ibarra de Piedra pues se encuentre en este momento ya como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y eso tiene mucho que ver con un antecedente histórico, con un periodo histórico de Ibergonza, de la vida pública del país, que se denominó en su momento la llamada Guerra Sucia. Y es que bueno, el periodo de la Guerra Sucia tiene que ver con el famoso halconazo. En los años, a principios de los años 70, se da este periodo de desapariciones. Era reciente el tema de 1968. Todavía había jóvenes que a través de manifestaciones en otros puntos del país pues habían generado una buena cantidad de movilizaciones, y una de ellas fue cuando el empresario Garza Sada muere cuando es intentado secuestrar por algunos estudiantes. Pero sin embargo, esta situación del empresario Garza Sada no era precisamente este empresario un angelito. Es decir, él pertenecía a un grupo de empresarios que financiaron en algún momento, mandaron armas para darle golpe de estado a Salvador Allende en 1973. Es decir, el empresario Garza Sada no era de ninguna manera, y el grupo de empresarios que ellos tenían no eran empresarios precisamente modelos, eran empresarios que financiaban golpes de estado en otros países incluso. Es decir, eran además capitalistas voraces que pagaban salarios miserables a los trabajadores, y cuando los estudiantes salían a protestar, a ayudar en las protestas por los derechos de estos trabajadores, pues eran perseguidos por grupos de choque financiados por estos empresarios. Es decir, no eran tampoco unos angelitos, y el hecho de que Garza Sada haya muerto en un intento de secuestro, que no asesinado por los jóvenes como a la derecha quiere de repente decir que es una cuestión de que los jóvenes son asesinos. No. Eso fue una cuestión fortuita, fue un accidente y demás. Entonces, bueno, teniendo ese antecedente como principio de esta plática, la mamá de Rocío Ibarra Piedra, ella es la hija de un padre desaparecido.
que, asesinaron frente a los ojos de la propia pues madre de Ibarra de Piedra, ¿no? Es decir, ellos tienen como antecedente pues el hecho de que han tenido una buena cantidad de años pues tratando de encontrar a sus familiares desaparecidos en aquel periodo de los años 70 conocido precisamente como la Guerra Sucia. Obviamente es una etapa que la derecha celebraba la persecución de estudiantes que estaban ligados obviamente a organizaciones de izquierda, organizaciones comunistas de aquel momento, y que pues bueno, la derecha obviamente hasta nuestros días detesta. Entonces, por eso cuando Rocío Ibarra de Piedra llega a la CNDH, bueno, pues cuando dan la medalla Belisario Domínguez a su mamá, pues obviamente ellos se van furibundos, se molestan y le hacen la grosería a Rocío Ibarra de Piedra, pues de salirse. Los senadores de la República panistas hacen esta grosería, porque no se le puede llamar de otra manera, de salirse cuando le entregan la medalla Belisario Domínguez. Y es que siempre se había entregado a personas que pues eran afines al poder, y eso es algo que quiero recalcar muy bien, porque miren, además de eso, pues si ustedes recuerdan, bueno, no recuerdan, pero si ustedes han leído o tienen ya más de 40 años de edad, recordarán que la famosa CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue creada en el sexenio de Salinas, y su primer presidente y creador fue Jorge Carpizo MacGregor, que era pues alguien cercano a Carlos Salinas de Gortari, y que además de eso pues bueno, fue alguien que siempre trató ante los organismos internacionales de decir que había que este gobierno estaba respetando los derechos humanos, y que además que el gobierno de Salinas, además de eso, pues incluso se había ocupado de generar una comisión para que los derechos humanos en México se respetaran, que este era un gobierno pues de la gente y cosas similares, tratando de dar una imagen internacional que el gobierno de Salinas evidentemente, el gobierno de Salinas de Gortari pues evidentemente no tenía, ¿no? Y pues ahí están más de 300 compañeros en aquel momento del PRD asesinados en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues no es decir poco, ¿no? Sin embargo, la imagen que querían dar al crear esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues era precisamente el hecho de que no se estaba violando ningún derecho humano, y que incluso se había llegado a la generosidad de crear una comisión que tenía que ver con los derechos humanos. Después de que Jorge Carpizo MacGregor crea o se vuelve el primer presidente de esta comisión, le sigue ya en 2009 todavía José Luis Soberanes, quien fue señalado por obviamente la cercanía al poder, pero no solo eso, ocurrió todavía en 2009 una violación a los derechos humanos, una violación a una mujer en el estado de Veracruz, de nombre Ernestina Asensio, y la Comisión de Derechos Humanos habría dicho en aquel momento que la mujer no habría muerto como consecuencia de esas violaciones a los derechos humanos, sino que había muerto de una trombosis. Entre otras cosas, pues fue evidentemente la gestión de José Luis Soberanes fue muy cercana al poder. Eran puestos que se repartían, o que sostuvo durante 10 años José Luis Soberanes, y que al final de cuentas pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 1999, es decir, pasando por Fox y medio sexenio de Felipe Calderón, pues fueron comisiones bastante grises, que no tuvieron absolutamente nada que ver, que en ningún momento o en muy pocos momentos, en el caso de 2006,
pues se llegaron a pronunciar en contra de la violencia que Felipe Calderón desató desde 2006 en este país. No se habló jamás de desaparecidos, jamás se emitieron recomendaciones de ningún tipo, y además es una comisión en México que nos cuesta muchísimo dinero, ¿no? O que nos costaba muchísimo dinero. Después, ¿qué decir del siguiente, del sucesor de José Luis Soberanes, que fue Raúl Plasencia Villanueva? Raúl Plasencia Villanueva tenía algo muy interesante, y es que era pues bastante cercano al poder, pero además de ser cercano a Felipe Calderón, incluso pues intentó reelegirse en el cargo, situación que le valió juicio político por querer pues incumplir los estatutos de la propia CNDH. Y además de eso, pues bueno, se le ligó en algún momento a cierto enriquecimiento ilícito, una casa de 20 millones de pesos que jamás quiso justificar, que jamás, mejor dicho, jamás pudo justificar en esa comisión. Y además de eso, pues otras cuestiones que todavía hasta el día de hoy pues no se aclaran. Villanueva sale en 2014 y entra otro hombre de nombre Raúl González Pérez. Él había sido, pues nada más para que se den cuenta, y era lo que comentábamos el día lunes con Alberto Amador, que para los que pues nos ven de otro lado es el presidente del comité directivo municipal del PAN aquí en Zacatlán. Decía que pues bueno, que estaba muy mal y que debieron haberse elegido los de la Comisión de Derechos Humanos tal como se elegían antes, o algo así, ¿no? Que todo estaba muy bien en las comisiones, cuando la realidad es totalmente otra. Este último comisionado de los derechos humanos pues no era otra cosa más que un títere del gobierno anterior, que emitió como 2 o 3 recomendaciones. Fue su procurador, o sea, un policía a cargo de acá, Ignacio Confesor León. Saludos Ignacio, buenos días. Y bueno, les decía, te agradezco mucho que me estés viendo. No se ve quién me ve, no veo, a menos que hagan comentarios, pero bueno, les decía, el último procurador, el último comisionado de los derechos humanos, pues ha sido este señor que, pues bueno, les decía, es procurador, o fue procurador. Es como si, imaginen ustedes un policía defendiendo los derechos humanos aquí en México, pero al parecer a la derecha pues nunca le molestó el hecho de que hubiera personajes con enriquecimiento ilícito como Villanueva en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni tampoco les importó que el anterior fuera un policía el que se hiciera cargo de los derechos humanos. Pues nunca dijeron nada absolutamente, ni siquiera desde que se fundó, pero ahora resulta que les importa muchísimo esta comisión. Imaginen ustedes un policía defendiendo los derechos humanos. Es como si pusieras a un pederasta a cargo de un jardín de niños. O sea, es algo totalmente ilógico. Y bueno, pues el punto es que ahora sí les interesa bastante qué es lo que ocurre con la Comisión de Derechos Humanos, y es que ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estará presidida por primera vez por una mujer. Después de su creación hace casi 30 años, por primera vez será una mujer la que la presida, y además de eso, será una activista de los derechos humanos que pues ha sido víctima de violaciones a los derechos humanos. Pero pues bueno, lo que a la derecha le molestan 2 cosas. La primera es que sea alguien que es legítimamente de izquierda, y que además de ser alguien legítimamente de izquierda sea un activista social en pro de los derechos humanos, porque además
los abusos que se cometieron en contra de los jóvenes en el periodo de la Guerra Sucia y en contra de muchas otras personas tienen que ver con los estados que en su momento gobernó el panismo. Y eso es lo que realmente les molesta, o mejor dicho, les da miedo. Otra de las cosas que pues les molesta es que, como bien lo acabamos de mencionar, pues los que eran comisionados de los derechos humanos aquí en México tenían una muy importante relación con el poder, y como la CNDH no servía para nada, pues solamente tenían ahí a personas pues vagando tanto en las comisiones estatales como en las comisiones nacionales. Se repartían a personas que pues bueno, cobraran, eran básicamente la mayoría de ellos aviadores y que no hacían absolutamente nada por los derechos humanos. Hoy esa estructura de poder pudiera estar cambiando, y eso es algo muy importante respecto de esta comisión. En segundo lugar, también es importante que entendamos que sí es verdad lo que dicen en la derecha, de que pues efectivamente la mamá de Rosario Ibarra Piedra pues es amiga de Andrés Manuel López Obrador, y es de lo más normal. O sea, vamos, en esta lucha y en este activismo a favor de los derechos humanos, obviamente pues se cruzaron los caminos en algún momento en la defensa precisamente y en el reclamo de la defensa de los derechos humanos. Creo que es una excelente opción, creo que a la derecha no le queda más que acatarlo, porque además ellos quisieran opinar como si tuvieran algunos senadores, tuvieran un buen número de senadores en el Congreso, y la realidad es que solamente tienen el 16%, que es algo muy pequeñito, y quisieran opinar como si fueran un partido verdaderamente grande, cuando en realidad es una muy pequeña facción que está acostumbrada y que obviamente repele cualquier clase de cambio. Como saben ustedes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una enorme cantidad de funciones. Aparentemente, pues eso atiende quejas de derechos humanos, investiga probables violaciones, hace recomendaciones a los ejecutivos estatales o federales, pues programa, genera algún tipo, bueno, más bien genera capacitación a instituciones respecto de los derechos humanos, y da seguimiento a algunas cuestiones jurídicas que tienen que ver con el tema. Pues eso es más o menos lo que yo les quería mencionar. La razón por la que la derecha está tan enojada con esto es porque también tienen miedo. Por eso Madero casi golpea, Francisco Madero, el panista gorila casi golpea a las mujeres que estaban tomando la protesta Rosa Ibarra de Piedra, porque no les agrada absolutamente nada, no les hace gracia que llegue un momento en que alguien de izquierda se haga cargo del tema de los derechos humanos, y que muchos de los políticos que hoy están de senadores, que algunos fueron gobernadores, pudieran ser en su momento investigados sobre las violaciones a los derechos humanos. Por eso les molesta tanto. Esa es la realidad. Lo otro, la crítica sobre el proceso es simple retórica que ha bajado la dirigencia nacional del panismo para tratar de manchar el proceso del nombramiento de una persona que toda su vida, que lleva más de 20 años luchando en pro del respeto a los derechos humanos, sin importar si es amiga o no es amiga del presidente. Como siempre, pues yo les agradezco muchísimo que hayan atendido a esta pequeña charla, que hayan atendido esta breve historia de cuál ha sido el proceso de los derechos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Quiero saludar a mi amiga contadora y licenciada San. Saludos. También me molestó el nombramiento, y no merece la señora, por lo que tampoco fue lo correcto. No soy de la derecha, pero ni de la izquierda. Soy buena ciudadana y soy buen ser humano. Ok, sí, yo sé que eres un buen ser humano, Ara. La conozco desde hace 17 años. Es una gran amiga y una persona muy linda. Te mando un enorme saludo a ti y a tu hermano Oscar. Pues bueno, sí,
les comentaba, el punto del proceso, si ustedes se dan cuenta, esta grosería que le hicieron, retomando el comentario de Araceli, lo que le hicieron a la mamá del alto titular de los derechos humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que le hicieron a su mamá fue una grosería. O sea, desde ahí querían mancharle el proceso. Lo que hicieron fue mancharle el proceso para tratar de, en un futuro, desacreditar cualquier investigación que la nueva Comisión de los Derechos Humanos haga para investigar las violaciones a los derechos humanos de gobiernos panistas. Esa es la realidad. Por eso, desde el principio, se manifestaron en contra, por eso le hicieron la grosería a la mamá de Rosario Ibarra cuando le entregaron la medalla a Belisario Domínguez, y por eso ahorita quisieron manchar ese proceso. Porque en realidad, pues el PAN ya no tiene la manera de, ni siquiera, no tiene ni la cantidad de senadores siquiera para proponer a alguien, y pues todos los que han puesto pues han sido ex policías, háganme el favor. Entonces, pues bueno, yo se los dejo, yo les dejo esa consideración a juicio de ustedes. ¿Será un policía, un subprocurador, una buena opción para cuidar los derechos humanos? Y si no lo era, entonces, ¿por qué el panismo jamás dijo nada sobre esos nombramientos? ¿Por qué les interesa hasta ahora? Interesante hacernos esa pregunta. De nuevo, les agradezco muchísimo que hayan atendido a esta pequeña charla, a esta pequeña caminata. Yo sé que no son horas, de todas maneras les agradezco. Diviértanse en el desfile, pues que tiene el desfile. Y pues como siempre, si nos vemos aquí en la calle, pues nos saludamos aquí en la calle. Si nos vemos por aquí por Facebook también nos saludamos. Hasta entonces y hasta siempre.